Hola, hoy vamos a ver el análisis de un filtro pasaltas de segundo orden. Este tipo de filtro tiene una respuesta a Butterworth y va a tener una función de transferencia HDS igual a S cuadrada por K sobre S cuadrada más W0 sobre Q por S más W0 al cuadrado. W0 es frecuencia angular, Q es factor de calidad del filtro. Vamos a llegar a esta función de transferencia por medio del análisis de nodos del circuito que están viendo del lado izquierdo. Recuerden, siempre para iniciar tenemos que identificar nodos. Vamos a iniciar con este nodo. Le voy a poner Vx. Tenemos un nodo aquí que va a ser V0 y otro nodo aquí que va a ser la tierra o la referencia 0 volts. Después de eso, dibujamos corrientes. Tenemos una corriente I1, una corriente IX y una corriente I2. Por ley de Kirchhoff, sabemos que la suma de las corrientes que entran a un nodo, es decir, al nodo Vx, es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Y nos va a quedar que I1 es igual a IX más I2. Aplicando KCL, vamos a tener que I1 es igual a IX más I2. Recuerden que IX por la alta impedancia de entrada del op-amp tiende a 0 amperes. Por lo tanto, I1 es igual a I2. I1 va a ser igual a 0 volts menos Vx sobre R1. I2 va a ser igual a Vx menos V0 sobre R2. Sustituyo. Y ahí ya no voy a poner los 0 volts, voy a poner menos el Vx sobre R1 va a ser igual a Vx menos V0 sobre R2. Vamos a pasar R2 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos va a quedar menos R2 sobre R1 Vx igual a Vx menos V0. Este término está restando, lo paso sumando, y todo este término está restando, lo paso sumando y factorizo Vx. Entonces me va a quedar que V0 es igual a 1 más R2 sobre R1 por Vx. Y acá vamos a obtener la ganancia en CD de nuestro filtro pasaltas, que va a ser K igual a 1 más R2 sobre R1. Por lo tanto, V0 es igual a K por Vx. Y despejo Vx, voy a tener que Vx es igual a V0 sobre K. Si lo paso al dominio S, tenemos que Vx de S es igual a V0 de S sobre K. Después vamos a obtener acá otro nodo, le voy a poner Vy, otro nodo acá, Vz, y el nodo que tengo aquí que era V0. Tenemos una corriente que va a ser IC2 y una corriente que va a ser I3 y acá otra corriente IY. Aplicando KCL tendríamos que IC2 entra al nodo y esto va a ser igual a I3 que está saliendo más IY que también está saliendo. Recuerden que por la alta impedancia de entrada esta IY tiende a 0 amperes, por lo tanto IC2 es igual a I3. IC2 va a ser igual a la capacitancia 2 derivada del tiempo con respecto al tiempo de la diferencia de Vz menos Vy, y va a ser igual a Vy sobre R3. Este R3 está dividiendo, lo paso multiplicando y vamos a tener que Vy es igual a R3
por C2 de derivada con respecto al tiempo de Vz menos Vy. Y acá aplicando la transformada de Laplace, cuando las condiciones iniciales son iguales a 0, vamos a obtener que Vy de S es igual a R3 por C2 por S Vz de S menos Vy de S. Nos va a quedar Vy de S igual a R3 por C2 por S Vz de S menos R3 C2 por S Vy de S. Este término está restando, lo paso sumando y factorizo Vy. Entonces me va a quedar 1 más R3 por C2 por S Vy de S es igual a R3 por C2 por S Vz de S. Despejando Vz de S, vamos a tener que es igual a 1 más R3 por C2 por S, todo esto sobre R3 por C2 por S. Y acá voy a borrar esto. Y todo esto por Vy de S. Recuerden que Vy de S es igual a Vx de S. Es decir, el voltaje en este nodo es igual al voltaje de este nodo. Y por lo tanto, sustituyendo lo que vale Vx de S, es decir, todo este término, vamos a obtener Vz de S sea igual a 1 más R3 por C2 por S sobre R3 por C2 por S, todo esto por V0 de S sobre K. Ya tenemos dos incógnitas o dos voltajes nodales, que es Vx y Vz. Y también que Vy es igual a Vx. Bueno, nos falta analizar nuestro nodo Vz. Vamos a tener Vz, Vy, V0 y Vin. Tenemos una corriente IC1, una corriente IC2 y una corriente I4. Analizando este nodo, tenemos que IC1 va a ser igual a IC2 más I4. Entonces tenemos que IC1 es igual a IC2 más I4. IC1 va a ser la capacitancia 1 derivada con respecto al tiempo de Vin menos Vz. Y esto es igual a capacitancia 2 derivada con respecto al tiempo de Vz menos Vy más Vz menos V0 sobre R4. Aplicando la transformada de Laplace cuando las condiciones iniciales son igual a 0, tendríamos que C1 por S por Vin de S menos Vz de S. Y esto va a ser igual a C2 por S Vz de S menos
VY de S más VZ de S menos V0 de S, me faltó un paréntesis, sobre R4. Si multiplicamos ambos lados de la ecuación por R4, tenemos que R4 por C1 por S, Vin de S menos Vz de S va a ser igual a R4 C2 por S Vz de S menos Vy de S más Vz de S menos V0 de S. Vamos a factorizar en este caso Vz de S. Para esto tenemos que hacer estas multiplicaciones. Vamos a tener que desarrollar esto y desarrollar esto. Entonces tendríamos que R4 por C1 por S, Vin de S menos R4 por C1 por S, Vz de S es igual a R4 por C2 por S, Vz de S menos R4 por C2 por S, Vy de S más Vz de S menos V0 de S. Este término está restando, lo paso sumando y ahí ya puedo factorizar lo que es Vz de S. Y nos va a quedar que R4 por C1 por S, Vin de S es igual a R4 por C1 por S más R4 por C2 por S más 1 Vz de S menos R4 por C2 por S Vy de S menos V0 de S. Y acá voy a sustituir lo que vale Vz de S y Vy de S. Y va a ser R4 por C1 por S Vin de S es igual a R4 por C1 por S más R4 por C2 por S más 1. Y acá sustituyo lo que vale Vz, que era R3 por C2 por S más 1. Todo esto sobre R3 por C2 por S. Y esto por V0 de S sobre K. Menos R4 por C2 por S V0 de S sobre K menos V0 de S. Lo siguiente que voy a hacer es multiplicar R3 por C2 por S por K en ambos lados de la ecuación. Y vamos a tener que R3 por R4 por C1 por C2 por S al cuadrado por Vi de S es igual a R4 por C1 de S más R4 por C2 de S más 1. Y todo esto, acá me faltó la K, recuerden que también lo vamos a multiplicar por K. Y todo esto por R3 C2 por S más 1 V0 de S menos
R3 por C2 al cuadrado por S al cuadrado V0 de S menos K por R3 por C2 por S V0 de S. En este caso vamos a hacer esta multiplicación. Vamos a desarrollar esto y vamos a tener K por R3 por R4 por C1 por C2 por S al cuadrado Bin de S, y esto es igual a R3 por R4 por C1 por C2 por S al cuadrado más R3 por R4 por C2 al cuadrado por S al cuadrado más R3 por C2 por S más R4 por C1 por S más R4 por C2 por S más 1. Y todo esto por V0 de S menos R3 por R4 por C2 al cuadrado por S al cuadrado V0 de S menos K R3 por C2 por S V0 de S. Y podemos factorizar V0 de S y vamos a tener K por R3 por R4 por C1 por C2 por S al cuadrado Vin de S, y esto va a ser igual a R3 por R4 por C1 por C2 por S al cuadrado más R3 por R4 C2 al cuadrado por S al cuadrado más R3 por C2 por S más R4 por C1 por S más R4 por C2 por S más 1 menos R3 por R4 por C2 al cuadrado por S al cuadrado menos K por R3 por C2 por S, y todo esto por V0 de S. Acá que parece 9. Vamos a ver que se puede eliminar. Se va a eliminar este término con este término. Por lo tanto, vamos a tener que K R3 por R4 por C1 por C2 por S al cuadrado Vin de S es igual a R3 por R4 por C1 por C2 por S al cuadrado más R3 por C2 por S más R4 por C1 por S más R4 por C2 por S más 1 menos K por R3 por C2 por S, y todo esto por V0 de S. Y para facilitar esto, para disminuir esa función de transferencia, vamos a poner que R3 va a ser igual a R4 y esto va a ser igual a R, y C1 va a ser igual a C2 y esto va a ser igual a C. Tomando en cuenta estas condiciones, vamos a tener que K por R al cuadrado por C al cuadrado por S al cuadrado Vin de S va a ser igual a
R al cuadrado por C al cuadrado por S al cuadrado más R por C por S más R por C por S más R por C por S más 1 menos K por R por C por S V0 de S. Podemos sumar estos tres términos y nos va a quedar que K por R al cuadrado por C al cuadrado por S al cuadrado por Vin de S es igual a R al cuadrado por C al cuadrado por S al cuadrado más 3 veces RC por S más 1 menos K por RC por S y todo esto multiplicado por V0 de S. Acá podemos factorizar RC por S en estos dos términos y nos va a quedar que K por R al cuadrado por C al cuadrado por S al cuadrado por Vin de S es igual a R al cuadrado por C al cuadrado por S al cuadrado más 3 menos K por RC por S más 1, todo esto multiplicado por V0 de S. Y ya de acá podemos obtener nuestra función de transferencia que va a ser h de S y esto es igual a V0 de S, Vin de S y va a ser igual a K por R2, perdón, por R al cuadrado, por C al cuadrado, por S al cuadrado, todo esto sobre R al cuadrado, por C al cuadrado, por S al cuadrado, más 3 menos K por R por C por S más 1. Vamos a dividir tanto numerador como denominador por R al cuadrado por C al cuadrado. Y eso nos daría que es igual a K por S al cuadrado sobre S al cuadrado más 3 menos K sobre R por C y todo esto por S más 1 por R al cuadrado por C al cuadrado. Y acá vamos a tener que W0, nuestra frecuencia angular, es igual a 1 sobre R por C y nuestra frecuencia angular al cuadrado sería igual a 1 por R al cuadrado por C al cuadrado. Viendo la función de transferencia del principio, vamos a saber que 3 menos K va a ser igual a 1 sobre Q. Recuerden que Q es el factor de calidad del filtro. Sustituyendo esos valores, vamos a tener que nuestra función de transferencia de nuestro filtro pasa altas de segundo orden va a ser igual a K por S al cuadrado y todo esto sobre S al cuadrado más W0 sobre Q y todo esto por S más W0 al cuadrado. Y esa es nuestra función de transferencia de nuestro filtro. Ahorita voy a poner un ejemplo. Para las señales de SG, nuestro ancho de banda va a ser igual a 0.1 Hz a 100 Hz. Ahí va a estar la información de estas señales. Y recuerden que esta sería la frecuencia para nuestro filtro pasa altas. Y esta frecuencia sería nuestra frecuencia de corte para nuestro filtro pasa bajas.
Por lo tanto, para saber nuestra frecuencia de corte, tendríamos que W0 es igual a 1 sobre RC, que es lo que obtuvimos del análisis del circuito. W0 es nuestra frecuencia angular y esto es igual a 2pi por la frecuencia de corte. Y esto es igual a 1 sobre R por C. Por lo tanto, nuestra frecuencia de corte de este filtro va a ser 1 por 2pi por R por C. Esa es nuestra frecuencia de corte. Y vamos a tener que 3 menos K es igual a 1 sobre Q. Por lo tanto, si despejo K va a ser igual a 3 menos 1 sobre Q. Recuerden que Q es el factor de calidad y va a valer 0.707. Entonces K es igual a 3 menos 1 sobre 0.707 y esto es igual a 1.5856. Pero recuerden que K era nuestra ganancia del filtro y era 1 más R2 sobre R1. Por lo tanto, si sustituyo K, nos va a quedar que R2 sobre R1 más 1 es igual a 1.5856. Despejando, nos va a quedar que R2 sobre R1 es igual a 0.5856. Vamos a tener que cumplir esta condición. Para nuestro diseño de nuestro filtro pasaltas de un SG, vamos a tener la frecuencia de corte igual a 0.1 Hz y voy a proponer un capacitor que va a ser igual al capacitor 1 y al capacitor 2, recuerden, de 10 microfaradios. Y tomando en cuenta esta ecuación voy a despejar el valor de R. Entonces R va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte por C. Y esto nos va a dar un resistor de 159.1549 kilo ohms. Acá también recuerden que R es igual a R3 y igual a R4. Ahí ya tenemos el valor de nuestros dos capacitores y de nuestros dos resistores. Nos faltan los dos resistores para la ganancia, ¿no? Recuerden que tenemos que cumplir que R2 sobre R1 sea igual a 0.5856. Si propongo un R1 igual a 1 kilo ohm, ahí tendríamos otro valor. Entonces, R2 sería igual a 0.5856 por 1 kilo ohm. Y esto nos va a dar igual a 585.6 ohms. Bueno, en el siguiente video vamos a hacer la simulación de nuestro filtro pasaltas en Proteus CyberCAD, no se lo pierdan. Por mi parte es todo, muchas gracias.